Le damos la bienvenida a Juan Borús desde el Instituto Nacional del Agua para brindarnos más precisiones al respecto y sobre todo para saber qué es lo que va a pasar en los próximos días y en las próximas semanas con el río Paraná. Juan, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Gracias por estar otra vez. ¿Qué tal? Buenas tardes, Paola. Un gusto. Bueno, en principio ya estamos superando los 3 metros. Estamos pudiendo comentar entonces que estamos en una situación de normalidad para esta época del año en el río Paraná. ¿Es esta la altura normal que tiene que tener el Paraná? Yo diría que sí, pero fugaz, lamentablemente. Es decir, bienvenida, ninguna duda. Se está empezando a definir el pico que reproduce la crecida ordinaria que se viene gestando desde la alta cuenca del Paraná comenzando en la última semana de diciembre. Ahí empezaron a ver las lluvias en las nacientes del Paraná. Después esas lluvias se fueron trasladando hacia el sur y estamos asistiendo a la culminación del efecto de todas esas lluvias que en definitiva en el Paraná inferior o en el Paraná medio e inferior está alcanzando ahora niveles que son muy beneficiosos, muy buenos. Hoy teníamos 3.12 en la escala de Paraná. Sí. Y la idea es que de aquí al 17 de marzo continuaría definiéndose la crecida hasta llegar a una lectura del orden de 3.50 y luego manteniéndose por encima de lo que nosotros definimos convencionalmente como límite de aguas medias. Por debajo de ese límite es aguas bajas, se mantendría por encima de los 2.30 hasta la primera semana de abril. A partir de ahí volveríamos a estar levemente por debajo de ese límite. Ya la probabilidad de volver a niveles extremadamente bajos como los que supimos ver es cada día que pasa mucho menor. O sea, no hay probabilidad en este momento creíble de que volvamos a estar en una situación crítica de aguas bajas, pero tampoco está claro que con esta crecida ordinaria ya estemos decididamente en forma estable en una situación normal. Por eso es que continuamos diciendo que muy probablemente la situación normal estable en el río Paraná recién la veamos a mediados de otoño, digamos, por decir algo. Había algunos especialistas que habían mencionado la posibilidad de que, pensando en el próximo mes de abril, llegáramos a un río Paraná de 4 metros. ¿Qué dice el Instituto Nacional del Agua? No, en principio no es lo que estamos viendo ahora. Se han disipado las lluvias. Para que eso ocurriera, tendría que volver a darse algún evento que recargue esta onda antes de que termine de pasar. Ese evento tendría que darse sobre la región de respuesta hidrológica rápida y en principio no tenemos previsión en ese sentido de algún evento significativo, por lo tanto la crecida quedaría ahí, quedaría en ese valor. Es cierto que en un principio, no mucho tiempo atrás, estábamos pensando efectivamente en que la crecida iba a terminar culminando en el orden de 4 metros, pero ahora estamos un poco más abajo, mejor, digamos, para no llegar a niveles que tampoco sean molestos. Pero lo cierto para adelante es que todo hace pensar que esta crecida es de alguna manera fugaz, es una crecida ordinaria como tantas, y que tenemos que ver qué pasa después. Estamos asistiendo precisamente hoy, estoy en una reunión del Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgos, en el grupo de escenarios de riesgo, analizando junto con el Servicio Meteorológico Nacional y con otros grupos como el SEGEMAR y muchos más, estamos analizando la perspectiva. Y se está viendo que quizá el cambio de esta situación de Niña tan persistente pueda llegar a ser, a la altura de primavera, vamos a ver si eso se concreta, el pasaje a una condición de Niño. Eso hay que ir siguiéndolo despacito. No me sorprendería, porque el clima en las últimas 2 décadas ha mostrado una gran inestabilidad, una gran dinámica que hace pasar de un extremo al otro en forma muy rápida. Ya lo hemos visto de seco a húmedo y de húmedo a seco en forma muy rápida, y eso no me sorprendería que vuelva a ocurrir. ¿Nos tendremos que acostumbrar a estos cambios cada vez más drásticos en este sentido? No solamente en cuestiones ambientales y que esto claramente tenga una incidencia, por ejemplo, en el río Paraná y en nuestras costumbres, ¿por qué no plantearlo así? Sí, me parece muy bueno el concepto. Por un lado, acostumbrarse a los cambios, a cambios más rápidos, y de paso, revisar nuestras costumbres y nuestras pautas culturales en lo que hace al uso del recurso hídrico, porque en un sentido o en otro, estemos en un extremo o en el otro, los cuidados tienen que ser los mismos, y esos cuidados significan no derrochar el agua, cuidar su calidad, en lo que hace a la emisión de contaminantes, etcétera, etcétera. Digamos, todo lo que se ha hablado en estos últimos 3 años tiene que continuar como una nueva pauta cultural o introducido culturalmente en toda la sociedad, aún en este tercio
llamado húmedo de la Argentina, que hoy está en tela de juicio si es el tercio húmedo o no. Pero digamos que todo eso que hemos observado en estos 3 años tiene que ser incorporado culturalmente. Recién estábamos, antes de la comunicación con usted, brindando información respecto de la descarga que en estos momentos está haciendo la represa Itaipú. Estábamos hablando de 19.000 metros cúbicos por segundo. ¿Hasta cuándo se puede mantener esta situación sin que tenga consecuencias adversas para este sector y nuestra región, hablando del río Paraná? Y hay que entender que Itaipú es la hora de cierre del sistema de embalses de la alta cuenca. Para entender lo que pasa en el Paraná medio inferior hay que seguir las lluvias. Itaipú no inventa crecidas ni inventa bajantes. A lo sumo lo que hace es emitir un informe que los medios periodísticos lo toman y lo reproducen hasta el cansancio. Sí. Pero el hecho de abrir compuertas del vertedero significa simplemente que le llega más agua de la que puede turbinar, y lo que importa es esa más agua que le está llegando. En este momento, el caudal afluente a Itaipú está en franca disminución, en clara disminución. Por eso es que nos animamos a decir que ya el caudal en todo el tramo compartido con Paraguay del río Paraná también va a estar en disminución, y posteriormente eso se va a notar en todo el tramo en territorio argentino. Por eso es que digo que hacia la primera semana de abril estaremos viendo que el nivel frente a Paraná desciende, y estaríamos más abajo de lo que estamos ahora. Bien. Por último, le hago una consulta respecto de lo que sucedió hace semanas atrás en el sur de Brasil. Precipitaciones muy, pero muy abundantes que tuvieron consecuencias para muchas comunidades, para calles y también para rutas, según pudimos precisar. ¿Eso tiene consecuencias también sobre nosotros, sobre nuestra región, o producto también de lo que sucede con, por ejemplo, Itaipú se puede controlar? Lo que pasó realmente fue un evento extraordinario, fue muy fuerte. Normalmente, cuando se da una lluvia en San Pablo o en Río de Janeiro, yo me apresuro a aclarar que eso no necesariamente tiene incidencia en la Cuenca del Plata. Pero en este caso el evento tuvo una cobertura espacial tan extensa que afectó la alta cuenca y la cuenca media del río Paraná-Panema, por ejemplo, que es un afluente del Paraná. Hemos tenido, en este momento el río Paraná-Panema está aportando aproximadamente unos 1.200 metros cúbicos por segundo y llegó a tener casi 6.000. Parte de la crecida que estamos observando y que hace a esta culminación en el Paraná inferior tiene que ver con ese aporte del Paraná-Panema, y que a su vez tiene que ver con esa lluvia en San Pablo. Es decir, todo se va relacionando, pero en general, cuando por la web se ve un evento muy significativo en San Pablo y en Río de Janeiro, por lo general, la mayoría de las veces, no tiene incidencia en la Cuenca del Plata, sino que es de vertiente atlántica. En este caso sí la tuvo, y descargó también sobre el Paraná-Panema. Esperemos entonces llegar a la mitad del mes de marzo, entonces, con un río que esté llegando, por lo menos en la capital provincial, a los 3,50 metros. Y esperemos que esto se vaya normalizando por el bien de todos, y por el bien sobre todo del medio ambiente. Juan Borús, como siempre, un placer dialogar con usted. Muchísimas gracias por su tiempo. Paola, un gusto. Hasta Muchas luego. gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.